días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes. Reciban nuestra cordial bendición a cada uno de ustedes. Les damos gracias por esta oportunidad que nos dan de estar entrando hasta sus hogares. Gracias por apartar este tiempo tan importante, no solo para ustedes, sino para nosotros también, porque mientras nosotros compartimos la palabra con ustedes, somos bendecidos. Nos vamos enriqueciendo, vamos agarrando, la fe se va fortaleciendo más. Esperamos en el Señor que cada uno de ustedes también puedan ir creciendo, podamos ir creciendo todos a la vez, creciendo en este conocimiento que el Señor quiere que tengamos. Gracias porque están ustedes pendientes y siempre les recordamos, ¿no?, que tengan papel y lápiz en mano, siempre que estén con sus Biblias. Si fuera posible el que tenga sus Biblias, pues abran sus Biblias, y los que no, pues escuchen la palabra del Señor, porque recordemos que del oír viene la fe también. Así es que si no hay fe, el Señor va a dar fe. Si la fe está débil, el Señor va a fortalecer nuestra fe. Si estamos tristes, el Señor va a dar alegría. Si estamos sin esperanza, sin confianza, desanimados, el Señor va a traer ese ánimo conforme oigamos la palabra. Entre más nos metamos con el Señor, ahí la bendición viene y sobreabunda sobre cada uno de los que estamos realmente interesados de escuchar la palabra. Sean bienvenidos todos. Este es su espacio llamado La Herrería, y estamos transmitiendo desde Sydney, Australia, para el mundo, cada rincón del mundo, cada esquina de este globo terráqueo donde llegue esta palabra, reciba la bendición, y creamos que estamos acá no enseñando, sino compartiendo la palabra. Aquí el único maestro nos dejó la palabra, y él lo que quiere es que la compartamos y que oigamos su palabra, que realmente nos metamos con esta palabra bendita. Así es que muchas gracias por su atención, y les recordamos que estamos en Facebook y estamos en YouTube. Ahí nos pueden encontrar como La Herrería en Sydney, Australia. Espero que nos oigan hasta finalizar el programa, para que así pues no quede ninguna duda, y si hay dudas, que el Señor venga y ayude, despeje, abra nuestras mentes en este momento. Así que bendiciones y gracias a nuestro hermano que nos acompaña, como siempre, el pastor Narciso, que nos acompaña en este momento tan importante de las vidas nuestras. Bendecido, estimado hermano, en este momento. Amén, que Dios me lo bendiga, hermanos. Sean bienvenidos, como decía María, ¿verdad? De que estamos tan contentos, felices y contentos, como decimos, ¿verdad? De que ustedes nos dediquen el tiempo, ¿verdad? A oír esta enseñanza que nos dejaron los apóstoles a través de Jesucristo. Así es de que, hermanos, como decía María, lápiz y papel, y pongámonos la EV ready, como decimos nosotros, ¿no? Las baterías puestas para que podamos estar sintonizados bien y podamos tener un mismo sentir como lo hubo en la iglesia primitiva, todos de una misma mente, ¿verdad? Así es de que queremos crecer espiritualmente, no solamente para quedarnos con el conocimiento, sino para compartir lo que ellos hicieron, lo que hemos aprendido, compartirlo con las demás personas, para que así podamos nosotros expandir el evangelio a toda criatura, así como pasó el día de Pentecostés, que todas las naciones que estaban ahí, todas las lenguas, idiomas que habían ahí, entendieron cada uno de ellos. Pues yo creo que así nos vamos a expandir en español a todo el mundo de habla hispana. Así es de que, hermanos, gloria a Dios, y muy pronto también pues se levantarán aquí hombres también con inglés, para que se predique en inglés. Y si hay alguno que hable el hebreo, también el hebreo. ¿Por qué no? Y si Dios nos da esos dones, pues ¿por qué no, verdad? Hacerlo, llegar ese evangelio con poder y con gloria, con santidad, con obediencia, sujeción. Así que, mis hermanos, ánimos. Todavía no hemos muerto. Podemos hacer algo por la obra de Dios. Así que bendiciones. Sean bienvenidos, hermanos. Gloria a Dios, amén, así es, gloria al Señor por esas palabras de ánimo, por esas palabras de fuerza que nos das, por esa fe que está inyectando a todos nuestros oyentes. Sean bendecidos, mis estimados. En este momento pues vamos a dar inicio a la palabra del Señor, y el tema de este día es discurso de Pedro, el discurso de Pedro, y prácticamente la segunda parte, porque recordemos que la semana pasada estuvimos hablando en cuanto a las promesas cumplidas, que fueron cumplidas, que iniciamos la semana pasada. Las promesas cumplidas fueron en Hechos capítulo 2, y leímos desde el 2 hasta el versículo 21.
y hablamos de cómo el Espíritu Santo se derramó sobre esos 120 que estaban en el aposento alto, cómo la gloria de Jehová cayó sobre esa gente. Pero había algo muy importante, como lo decíamos también la semana pasada, algo que no debemos de pasar desapercibido, porque estaban, dice la palabra de Dios en Hechos 2:1, que dice que el día de Pentecostés llegó ese día y estaban todos unánimes juntos. Algo muy importante y algo que les caracterizaba a la iglesia de entonces. Así es que dice la palabra del Señor que estaban todos unánimes juntos. Así el Espíritu Santo cayó y se derramó. Y sabemos la historia. El que no estuvo oyéndonos la semana pasada, sería bueno, les invitamos a que entren al programa como siempre, La Herrería aquí en Sydney, Australia. Así lo pueden buscar, La Herrería en Sydney, ahí les va a salir, y escuchen la enseñanza de la semana pasada, que fueron las promesas cumplidas. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra unánime? Lo decíamos la semana pasada: tener un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Entonces la iglesia en sí estaban unidos, unánimes, con una misma voluntad, con un solo sentimiento, con un solo pensamiento, con un solo dictamen. Entonces estaban ellos bien centrados, bien ubicados en una sola mente. Estaban unánimes, juntos, dos cosas diferentes, ¿verdad? Es bien importante eso, que estaban unánimes, juntos en un mismo cuarto, como decíamos la semana pasada, pero también estaban unánimes en propósito, en esperar lo que el maestro les había prometido, que se quedaran en ese aposento alto hasta que ellos fueran investidos de poder. Y ese derramamiento, como hacíamos la semana pasada, es para dar poder, para testificar de las maravillas que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Que eso es lo que vamos a ver ahora. Y a través de los apóstoles, que Amén. Eso es lo que vamos a ver, el discurso de Pedro con la autoridad con que habló. Entonces había una unidad absoluta en la iglesia primitiva, en estos hombres del Señor. Ahora vamos a entrar en la lección, y está en Hechos capítulo 2, versículo 22, el discurso de Pedro, segunda parte. Hechos 2, 22. Y dice de la siguiente manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Vamos a parar ahí un poco y vamos a hablar en cuanto a lo que dice el versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Entonces, amén. ¿Querías hablar algo? Sí. Sería bueno que lo leyéramos otra vez y lo vayamos parando para que vayamos viendo la enseñanza, punto las por cosas, punto. Punto por punto, porque es bien importante los detalles. ¿Ya? Para que podamos entender las escrituras, tenemos que ver los detalles. Aquí dice Pedro, hablándose en la parte segunda del sermón de él, del discurso de él: oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios. ¿Ah? Entonces esto habla da una amplia concepto de quién es Jesús. ¿Me estás entendiendo? Entonces aquí ellos no están con la mente que hoy en día tenemos, ¿verdad? Confundido un poco, pero es un varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Vemos a un Pedro testificando claramente que el que obraba a través de Jesús, ¿quién era? Dice Dios. Dios es el que obraba. Exactamente. Siempre ellos estaban honrando al Padre, porque están diciendo que Jesús
es un varón aprobado. Si está diciendo que es un varón, es un ser humano. Un humano. Un humano aprobado por Dios. Porque si él estaba ahí arriba, entonces no quiere decir que no era humano, ¿verdad? Pero sí es un varón aprobado por Dios, ¿ya? ¿Y Dios qué dice? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, para como vosotros mismos sabéis. O sea, ustedes vieron esa señal, ustedes se dieron cuenta de cómo Dios lo usó. O sea, lo importantísimo acá es de que Pedro está hablándole a una generación que lo vieron morir. Que tal vez a muchos de ellos andaban ahí que decían, crucifícale, ¿verdad? Habían testigos oculares ahí de que ellos sabían de lo que Pedro les estaba hablando. Hoy nosotros lo sabemos por historia, pero ellos sabían, fueron personas que estuvieron allí. Testigos oculares. Exactamente. Entonces, eso es bien importante ahora. Entonces, testificando ya con la unción del Espíritu Santo, que hablamos en uno de Hechos, que vino la unción sobre ellos, ¿no? Esa unción fue dada precisamente para que primero fueran testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos a un Pedro con todo el valor, a ese Pedro ya lleno, revestido del Espíritu Santo, y habla directamente a estos hombres. Y les dice en el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, ya Cristo definitivamente no podía morir porque no había pecado. Grandísimo, ¿verdad? Qué tremendo que es la Escritura, ¿verdad? Cómo nos agarra y nos deja. ¿Qué diferencia entre Pedro que negó a Jesús con el Pedro de ahora, que estamos viendo ahora en Hechos? Amén. ¿Verdad? Qué tremendo, qué importante es tener ese Espíritu de Dios en nuestras vidas. Qué importantísimo. Él es el que marca la diferencia en todos los hechos de los apóstoles. Él es. Amén. Él es el que marca la diferencia entre un ser humano y las cosas imposibles. Él hace ese espíritu de poder que tenían los apóstoles, ese espíritu que tuvo la iglesia. No solamente los apóstoles, María. Fíjate que todos los que se convirtieron ahí fueron investidos también por el Espíritu Santo. Amén. Más adelante vamos a ver. Entonces, y a todos los que el Señor, los que se venían arrepintiendo de sus pecados, el Señor los venía adhiriendo a la lista de los que iban a ser salvos. Entonces, te estás dando cuenta vos la maravilla, el poder que tiene simplemente la palabra, hablarla y enseñarla tal y como Él la dijo, ¿verdad? Ver todas las cosas, detalles que los doctos de ese momento, los inteligentes de esa época, no se dieron cuenta de lo que Jesús hacía, ni miraban las cosas que Jesús hacía, ni le entendían el lenguaje que él hablaba. Y les hablaba en su propio idioma. Así es. Entonces, es ahí donde yo veo que Pablo entra con una doctrina ahí también hablando de que dice que el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Personas que ya tienen años de estar en una iglesia y no han cambiado. ¿Ya? Hasta que viene el Espíritu de Dios, le da la convicción y se arrepienten. Es ahí donde comienza una nueva obra. Es la que Pedro comenzó cuando fue investido. Ya no hay más miedo, no hay más temor, que me crucifiquen, que me maten, pero yo voy a la vida por Jesús. Bueno, miramos tantas cosas que ellos hicieron por este evangelio. Y cuántos padecimientos, cuántos sufrimientos fueron sometidos a ellos, ¿no? Claro, y hablando también con una seguridad, con una certeza, sin ningún temor, hablaban realmente con autoridad y la unción, porque eso es importantísimo, tener la unción del Altísimo, porque imagínate, podemos tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, como lo dijimos la semana pasada. Ellos ya tenían el conocimiento, sabían quién era Jesús, vieron todos los milagros que el maestro hacía, cómo alimentaba, ¿no? al necesitado. Vieron realmente paso a paso y caminaron con él y vieron paso a paso lo que él venía haciendo. Mas sin embargo, los ojos de ellos estaban velados, sino hasta que el Señor se les apareció en el camino a Emaús, como leíamos la semana pasada también. Así es, imagínate vos la maravilla. Por eso es que estaba diciendo que el centro de todo esto que venía a ser, esa era investidura. Imagínate vos a Pedro recordarse totalmente de todo lo que escribió David acerca del Mesías. Vamos a leerlo para que entremos ahí, porque qué maravilla.
¿de dónde sacó todo este Pedro? tremendo discurso, Tremendo discurso que salió, pero así, pero a pan caliente, con facilidad, sí, con fluidez de palabras. Es el Espíritu Santo el mismo que puede poner así eso en uno, la verdad, porque si uno hablamos la verdad y no tenemos esa unción, no tenemos ese respaldo del Espíritu Santo, bueno, definitivamente creo que la palabra, como dices, viene saliendo vacía, no hay poder en ella. Y nuestros oyentes o los oyentes de aquel entonces y en esta época, si vienes, hablamos la palabra del Señor sin la unción, sin la autoridad de Dios, no hay convicción. Y es lo importante. No hay convicción. Es la verdad, porque no hay una palabra que libere. No, que libere. Entonces, por eso Jesucristo les dijo a ellos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Repito, y en cada sermón me lo vas a estar oyendo. Esto es importantísimo, hermano. Conociendo las escrituras, manejándolas, sometiéndote a ellos y ajustándote al parámetro de las escrituras. Ahí es donde Dios se va a manifestar en nuestras vidas y van a venir los milagros. Van a venir porque Dios honra a los que le honran. Esa es la verdad. Honra a los que le honran. Está escrito. Así es. Seguimos entonces, leímos el versículo 25, vamos 2:25 de Hechos, y dice así, porque David dice de él. ¿De quién? Del maestro. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces vamos a ver un poquito de lo que dice David de él. Ya, vamos a leer un poco y vamos a ver Salmo 16:9, ¿qué nos dice Salmo 16:9? Todo lo que está escrito acá, todo lo que Pedro, estamos viendo, todo lo que Pedro está hablando acá, está escrito en Salmos. Ya David lo había dicho, ya David se le había mostrado. Puede ser una visión. Podría ser una profecía, ya, acá. Entonces, estamos viendo acá, ¿qué es lo que dice el Salmo? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ahí Pedro está repitiéndole en su sermón, en ese su discurso, lo que David en el Salmo está escrito, ¿no? Lo que David decía. Así es que leíste Salmos 16:9, ¿verdad? Así es. Y el 10 también. Así es que, bueno, ellos venían hablando una misma cosa. Pedro venía repitiendo ya lo que estaba escrito. Ahora, dice Pedro acá, lo que dijo David, dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. ¿Cómo es eso que lo miraba? Más adelante también vamos a ver, o sea, ¿estaba David en el cielo o es palabra profética que estaba dando? Porque dice, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, no estaba a la diestra de David, Jesús en ese momento. Ni tampoco David estaba en el cielo. Ajá. ¿Ya me entiendes? Es algo... Es una visión profética. ¿Ya? Es una visión profética que está ahí hablando David de lo que el Señor Dios estaba viendo a Dios y a Jesús. Y a Jesús a la misma vez, porque algo profético. Estaba viendo a Dios sentado en el trono y a la diestra a Jesús. Claro, al hablarlo en presente, digamos, en el presente de David, dice David en el versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, mi corazón, dice, se alegra o se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es lo que dijo David. Pero sigamos leyendo para que nos demos cuenta del contexto de la lectura acá en Hechos, de cómo Pedro aclara bien este asunto. Porque no dejarás, 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces está profetizando claramente desde entonces David, que se le fue mostrado eso, de que primeramente él estaba confiado. David estaba diciendo, no me dejarás, mi alma no quedará en el Seol, no estaré en el sepulcro por siempre. Está hablando confiadamente, aunque Jesús no había venido, no había muerto, pero David confiadamente y con fe lo está diciendo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás, dice, que tu santo, Jesús verá, que tu santo vea corrupción. Lo estaba viendo él bien claro eso. Sigue leyéndolo más adelante, hermana, para que nos demos cuenta de todo cómo está esto acá. En versículo 29, entonces dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Está oyendo? Pablo confirmando. Confirmando que no era el mismo David, sino que él vio en el Salmo 110:1, lo dice. Ahí lo describe mejor todavía David. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está pasando acá. Ahora viene Pedro viene aclarando. O confirmando, digamos, lo dicho. Que no era David, sino que era el padre que le había dado el trono a su hijo. Entonces dice el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, se cumple lo que había dicho David en el Salmo. Él está ahorita, está muerto, el sepulcro de él está ahí, él está ahí, sus restos están ahí descansando. Pero siendo profeta, dice el versículo 30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora, ponete a pensar una pregunta, viéndolo antes, dice, ¿qué quiere decir viéndolo antes? Él lo vio, es una visión exactamente la que él tuvo, cómo iba a ser resucitado Jesús. Sí, porque él está muerto. Estaba ahí. Porque Pedro lo está diciendo claramente, que tienen ahí la tumba hasta en ese momento, ahí estaba. Entonces, él está hablando de una manera profética, David habló de una manera profética, y a la misma vez fue una visión que le fue dada de parte del Padre, porque dice que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros. Él estaba muerto, definitivamente fue. El versículo 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, cumplido, porque Jesucristo resucitó. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, sin miedo. A este Jesús que resucitó, ¿quién resucitó a quién? Resucitó Dios a Jesús. Jesús resucitó. Entonces vamos viendo que no se va perdiendo. No están diciendo un invento, no están diciendo lo que una religión les enseñó o una teoría que por ahí salió. Están diciendo lo que vivieron, lo que vieron. Están repitiendo las escrituras, el cumplimiento de las escrituras. Están relatando ellos el cumplimiento de todo lo que antes había sido anunciado. ¿Ya? Entonces, eso es lo importantísimo, recopilar eso, venirle de la mente a Pedro, un simple pescador, ¿ya? Y que le venga toda esa información y la ponga de la manera que él la puso. Entonces, eso a nosotros nos da, como un poquito de fuego, como que ahí comienza a brotar esa llamita dentro de uno que te dice, no te quedes callado, compártelo, porque esto es vida para todo aquel que él crea. Por eso es que dijo el apóstol Pablo más adelante en Romanos 10:9, dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Dios levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la oración que todos venimos haciendo cuando venimos al Señor. Así es. ¿Verdad que sí? Hay que arrepentirse, primeramente arrepentirse. Así es. Arrepentirse de sus pecados, no volverlos a cometer. Y si lo cometió, abogado tenemos para con el Padre. Es la sinceridad y la honestidad de las personas, de nosotros los humanos, que debemos de estar rectos con Dios. A Dios no te va a decir si pecaste o fallaste en algún área, te puede llamar la atención, pero
Si vos se la decís, Padre, mira, fallé, perdóname. Y Él te mira a ti a través de la sangre de Cristo. Porque Él es el abogado que intercede por nosotros ahora. Porque Él es un humano, como decimos, y Él vivió, o fue un humano, ¿verdad? Que Él vio y vivió. Sufrió todo, sintió dolor, sintió tristeza, amén, se conmovió por los muertos. Entonces, esto es lo importante de este mensaje, este discurso de Pedro. Sacar tanta información. Y algo también muy importante, que vamos a hacer también un paréntesis, que en cuanto al mensaje que ellos llevaban, como lo decíamos desde el inicio, es un mensaje idéntico, lo que hablaba uno y el otro, porque Pedro viene y testifica con la unción del Espíritu Santo y testifica con toda autoridad, y más adelante podemos ver también en Hechos a Pablo y a Bernabé testificando de la misma forma. Sí. Pero si querés lo dejamos para después y terminamos acá con esta lectura. Entonces íbamos leyendo versículo 30, vamos a leerlo nuevamente. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Sabemos que Jesucristo, pues su carne no fue corrupta, fue levantada. A este Jesús, versículo 32, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así es que claramente dice, a este Jesús lo resucitó Dios y también fue exaltado y recibió la promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces Jesús mismo vino, leemos en Lucas 3:22 que dice que vino el Espíritu Santo sobre él cuando era bautizado en agua. Dice. Claro. Eso lo vimos ya en Mateo. Entonces Pedro acá está testificando y recordándoles, porque me imagino que muchos de los que estaban ahí fueron testigos oculares de eso que sucedió cuando el bautismo de Jesús y la venida del Espíritu Santo a su vida cuando él salió de las aguas, que mismo el Padre dijo. Exactamente, nosotros, el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas que hemos leído, todo lo que usted ha leído, cuando usted le ha dedicado tiempo a la palabra de Dios y usted ha leído bastante, esa palabra la va a traer el Espíritu de Dios a su vida, lo va a traer en el momento que usted la necesite, se lo va a traer y le va a recordar las cosas. Entonces, el Espíritu de Dios, volvemos a decirlo acá, Pedro lo está diciendo, que ese Espíritu también había sido derramado sobre Jesús cuando fue levantado de las aguas, no levantado, y el Espíritu Santo vino sobre él y se oyó una voz y todos la oyeron. En Lucas 3:22 en adelante, que dice, este es mi Hijo amado, dijo el Padre, en quien mi alma tiene contentamiento. Así es que era preciso, ¿no? Y eso mismo estaba pasando con ellos también. Ellos estaban siendo confirmados, sellados como hijos de Dios. Todos los que creyeron y los que estamos creyendo y los que estamos recibiendo su palabra. Y viene el Espíritu Santo, es como una confirmación. Este es mi Hijo amado. Ustedes son mis hijos. Exactamente. Eso es lo que pasa en la vida del ser humano. Pero a veces nosotros no lo notamos. ¿Verdad? Tomamos las cosas como algo simple y sencillo, que hay que ir a la iglesia nada más. No, esto es de meterse con las escrituras, porque es ahí el pan de vida, es ahí las aguas frescas que te generan vida. Entonces tenemos que meterle nosotros a eso ganas y honestidad y sinceridad adelante de Dios, y someternos y buscar cómo ser una campanita más que suena en el desierto. Claro, y una luz más que alumbre, ¿no? Que tanto se necesita. Versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ¿quién fue exaltado por la diestra de Dios? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que veis y oís. Porque David dice, ahora pues viene aclarando Pablo esto de lo que David había dicho antes, de antemano, ¿no? Exactamente. Versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice,
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo encontramos en el Salmo 110:1. Vamos a leerlo. Vamos a leernos. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si es que Jehová, dice el subtítulo allá de este salmo, Jehová da dominio al rey. Da el poder al rey, lo corona, le da toda la autoridad para que se sujeten tanto los ángeles como los de la tierra. Toda autoridad y potestad le fue dada a él. Dominio. Dominio, exactamente. Entonces nosotros, por eso que venimos, doblamos nuestras rodillas delante del Señor Jesús, porque Él es el que pagó el precio por nosotros y Jehová nos redimió del pecado, ¿verdad? Por medio de ese sacrificio perfecto. Así es que dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces, aquí te está diciendo aquí, dijo Jehová a mi Señor. David le llama Señor a Jesús. Quiero que leamos ese capítulo que me diste ahora de Mateo. ¿De quién es hijo el Cristo? Jesús siempre estaba, si nos damos cuenta, ¿verdad? Si él siempre estaba bien. Leemos del 41. Sí, desde el 41. Tenemos desde el 41 al 44. Jesús estaba siempre bien interesado de que la misma pregunta prácticamente que se le vino a hacer a los discípulos en aquel entonces, cuando dimos aquella lección unas semanas atrás, unos meses atrás, cuando les preguntaron a ustedes quiénes dicen que soy yo. Aquí prácticamente ahora le viene preguntando a los fariseos y les dice a los fariseos, ¿de quién es el hijo del Cristo? Entonces leamos lo que les contestaron. Dice así: estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, ¿cómo pues David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Qué tremendo. ¿No entendieron? No entendieron. No entendieron el salmo. No lo entendieron. No, y no es que no lo hayan entendido, María. El problema aquí que pasa es que para ellos decir que era hijo de Dios es ser una blasfemia para ellos. Porque Dios no tenía hijos. Exactamente. Los tenía, desde el principio los tenía, porque Adán lo llamó hijo. Claro, pero ellos no entendieron. Pero el punto es que ellos no querían hacer esa confesión, porque ellos eran opuestos totalmente. Ellos se habían desviado incluso de la ley. Entonces, te estás dando cuenta aquí, vos, que aquí Jesús los pregunta y ellos se quedan mudos, prefieren no contestar porque los podía comprometer su respuesta. El cuestionamiento los dejó con un zipper en la boca. No pudieron responderle al maestro. Sí, muy, muy sabio, ¿verdad? Él pues definitivamente un hombre sabio, un hombre lleno del Señor, un ser todopoderoso, supremo, perfecto. Le dice el 43, él le dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque dicen, es el hijo de David, el hijo de David. Entonces, pero ¿quién es ese? Pues sí, ¿por qué David lo llama Señor a él? No entendieron, estaban definitivamente, vemos que está un pueblo pues velado, ciego. Volvemos a la lectura y sí. Y esto de ceguera, todavía hay mucho pueblo ciego todavía, que no han abierto sus ojos, no han abierto su corazón para que Dios se pueda manifestar en la vida de ellos. Hay que abrir nuestro corazón a las Escrituras. Ellas son las que nos dan la vida eterna. Ellas son las que nos dan nueva fuerza. De esa manera que nosotros conversamos con Dios es a través de la lectura, el Espíritu de Dios, que es la palabra que tenemos nosotros como la Biblia, el libro de la Biblia que le llamamos. Esa es la que nos inspira. Esa es la que nos lleva al conocimiento de quién es quién, ¿verdad? Y vamos a ver cómo vamos a ver cómo Dios viene juntando a este grupo de personas que se venían adhiriendo a la iglesia y todos vienen hablando de una misma sola doctrina. Exactamente, vamos a leer Hebreos, casualmente eso me gustaría tocar, Hebreos capítulo 1, versículo 13 también.
pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál? Es otra pregunta. ¿Quién se cree que escribió Hebreo? No hay alguien que se Una le pueda- seguridad una que se seguridad. pueda decir que quién Sí, lo pero escribió. puede ser Apolo, puede ser el otro, ¿cómo es que se llamaba? Otro hermano, pero no Pablo. Pablo no fue el que lo escribió el libro de los Hebreos, porque Pablo se identifica en cada epístola que él da, Pablo, apóstol de Jesucristo. En toda él deja su firma. Entonces no se sabe quién fue, Sí. pero vamos a que en ese versículo que estamos leyendo ahí, hay esa pregunta que dice, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y si miramos el encabezamiento o el tema o el subtema de esta lectura, dice el Hijo superior a los ángeles. Ahí está, superior. Sí, el versículo 5, el 1 del 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, vuelve a decir, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. ¿Ya? Fue una pregunta, disculpen que no lo leí como pregunta, porque es importante, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso es que se le tiene que adorar, por eso es que se le tiene que bendecir, exaltar. No solamente, Angelita, no solamente son los ángeles. Imagínate que en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, como le llamamos, ¿verdad? Habla de que hay 4 seres vivientes, 24 ancianos, millones de ángeles, serafines, arcángeles, querubines. Todos se postran delante del Cordero y del que está sentado a la diestra. En el trono, el que está sentado en el trono. Así es. Entonces, imagínate vos, se postran delante del Cordero y le dan gloria y honra al Cordero. Ahora nosotros acá, ¿por qué nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas delante de Jesús y confesar su nombre? Estás preguntando, ¿verdad? Sí, pues lo tenemos que hacer. ¿Por qué no? Tenemos que hacer. Amén. ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer? ¿Cómo es que no lo vamos a hacer? Si lo hacen los ángeles, lo hacen los arcángeles, lo hacen los serafines, los querubines, delante de Dios y delante del Cordero se postran, entonces, ¿por qué no nosotros obedecer a eso? Es la pregunta, ¿verdad? La pregunta, como aquí mismo lo está diciendo el escritor acá de Hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así es que hay el mensaje se está dando, y bien claro, y viene paralelo el mensaje. Y si leemos todo este pasaje de la Biblia, ciertamente dice de los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego, mas del Hijo dice, otra vez versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, le llama Dios por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual le dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ahí al Padre le adoran y declaran. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido. Los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles? Dijo, otra vez repite, dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Una gran promesa. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Como decía David, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, Señor, por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? No somos dignos, no somos merecedores, pero sí, la verdad, gloria sea dada
al Cordero y al que está sentado. Y al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. Toda la gloria y la honra para él. Vamos a ver ahora. Quería ver el testimonio de Pablo. El testimonio de Pablo y Bernabé. Porque aquí miramos que Pedro está hablando de David, ¿verdad? Miramos cómo lo presentó Pablo. Porque Pablo no anduvo con Jesús. Pablo perseguía a la iglesia. Era enemigo. Entonces, ahora miremos a la conversión de Pablo. Miremos qué es lo que Pablo enseñaba con Bernabé. La cita bíblica. Hechos 13:35, vamos a leer Hechos 13:35, nuestros estimados oyentes, dice así, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed esto, pues, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Los gentiles, oígase bien, los gentiles les rogaban, estaban sedientos por aquellas historias tan fascinantes, ¿no? Lindas que estaba contando Pablo. Y sobre todo el temor de Dios que cayó sobre toda la gente, que estaban con temor pero alegres. Querían oír más, querían saber más. Estaban deseosos. Entonces dice el versículo 43, despedida la congregación muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Así es que estamos viendo con la autoridad que ellos hablaban. Y hablaban la misma cosa. Y la misma cosa. La misma doctrina. Porque les hace referencia de David, ¿no? Sí, también en el mismo salmo que enseñó Pedro. También lo dijo Pablo. El punto acá es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermano querido que me escucha, a donde esté, en cualquier parte del mundo, hermano, esto es perseverar en la doctrina apostólica. Ese fundamento no lo podemos cambiar nunca. Jamás. Eso no se puede cambiar, pero sí podemos enseñarles a otras personas del amor de Dios para con toda la humanidad, porque Jesucristo no solamente murió por Israel, murió por toda la humanidad. Incluso las cosas que eran inmundas, animales inmundos, también fueron limpiados. O sea que ese sacrificio fue perfecto, que Dios limpió todo. El que cree en Jesús, incluso, imagínate, los animales. A Pedro le dijeron, ve, mata y come. Porque por la oración los alimentos iban a ser limpios. No, ya lo limpió. Claro, Jesús, pero había... Nosotros lo hacemos siempre, ¿verdad? Esa oración porque damos gracias. Estamos corruptos también nosotros. Sí, exactamente. Entonces, pero esto es lo importante, el poder de ese sacrificio que es para que no nos quedemos callados, es para que vayamos. Usted no hable, abra las escrituras y lea y razone. Como dicen uno, con sentido común, no le ponga ni le quite nada de lo que está escrito ahí. Vaya con el sentido común, analice bien con el sentido común y va a ver que usted va a ser edificado fuerte y sus pies se van a hacer de bronce, de hierro, ¿me entiende? Y usted podrá resistir todas las acechanzas del enemigo, aunque vengan los ataques, porque son bombardeos día y noche para todos los creyentes. No crean que no batallamos. Si cuando estamos dormidos, también ahí el enemigo nos está batallando, nos está sembrando la cizaña, ¿verdad? Entonces es momento de revestirse del conocimiento de la palabra para poder cortar toda esa maleza con la palabra de Dios en amor. Amén. No al puñetazo, ¿verdad? Entonces, no metiendo en miedo tampoco a la gente, porque a veces ese es el evangelio, a veces que se oye, ¿no? Que nos vamos a ir al infierno o que se van a ir al infierno y que si no se arrepienten. O sea, la predicación es más del infierno
que la venida del reino. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que anunciar. ¿Qué es lo que anunciaban ellos? El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Y qué es lo que anunciamos hoy? El reino de Dios. El reino de Dios. La salvación a través de Jesucristo. Así es que vamos a concluir el mensaje de Pedro. Ya, nuevamente regresamos a Hechos capítulo 2 y versículo 36 en adelante. Dice Pedro, concluyendo pues la segunda parte de su mensaje, y dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, entendieron el mensaje. Viene Pedro y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es que aquí había que arrepentirse, bautizarse, y entonces el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Porque para vosotros, le dice Pedro, ojo con esto, atentos todos nuestros estimados hermanos y amigos y todo el que nos escucha, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina, ahí está, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la participación que tenemos que tener los creyentes. Esa es la práctica que debemos. ¿El fundamento cuál es? La doctrina de los apóstoles. Esa es la base, digamos. Es la base. No los mandamientos y rudimentos, ¿verdad? Pero sí en la doctrina de los apóstoles. No nos vamos a quitar ahí. A ellos se les reveló el Señor, a ellos los ungió el Señor, y también a nosotros nos va a ungir, esperando la promesa que vamos a recibir. La promesa dice para nuestros hijos y todos los para todos aquellos en cuanto al Señor, el Señor llamar. El llamado es para todos. La cosa es obedecer. Es lo que estamos hablando acá. Ahora, entonces nosotros queremos ver eso. Queremos ver eso ardiendo. No es de emociones ni ¿me entiendes? Ni lloriqueos. Simplemente hay personas que lloran o lloramos. Pero cuando estamos compungidos porque tal vez es la conciencia que nos acusa, que no hemos hecho lo suficiente para el Señor y nos sentimos indignos. Sí, eso es bueno también, pero no solamente quedarnos con el lloro, sino que hay que cambiar. Entonces vamos a terminar de esta lectura que está en el versículo del 43 al 47 y vemos la vida de los primeros cristianos, cómo se movía la iglesia, qué pasaba con esta gente, qué practicaba esta gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Versículo Dice 43. Y sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, una vez más estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, una vez más, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor para con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces estaban todos juntos como siempre, había una unanimidad tremenda ahí, y vemos maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces la llenura del Espíritu Santo que leímos la semana pasada, ya la enseñanza de la semana pasada, en eso consistía, que iban a ser testigos, iban a ser testigos en Jerusalén, o sea, predicaban la palabra y las señales se estaban viendo. Milagros se estaban viendo. Ese es un cumplimiento que les dijo Jesús en Marcos, creo que está en Marcos 16. Creo que está que dice irán, y el Señor, ellos fueron y predicaron, y el Señor iba detrás de ellos con señales y prodigios. Eso es tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué estamos esperando hoy en día?
que la vara de Aarón reverdezca, que ese sacerdocio, que ese apostolado continúe esa enseñanza que ellos nos dejaron, que ellos nos delegaron a nosotros de seguir con esta enseñanza y así podamos apartarnos del mal. Porque mira lo que había temor de Dios allí, ¿ya? Hoy en día agarramos la Biblia y nos vamos a la iglesia y venimos y regresamos y como que no ha pasado nada, pero esa gente vivía en temor con Dios. Pero el gran temor que se apoderaba de esta gente es ver, ellos miraban que la palabra que se estaba predicando se estaba también haciendo realidad, estaban viendo también milagros, estaban viendo señales, estaban viendo el mover de Dios y pues aquí el Señor está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir con esto? Hay que regresar a esas sendas antiguas. Amén. Hay que regresar a esa comunión con Dios. Hay que regresar a ese sometimiento, a ese sacrificio en busca de Dios, en busca del Señor. Buscar las Escrituras para que ellas nos guíen. ¿Hasta dónde? Como lo venimos viendo ahorita. Nos vienen guiando y nos vienen diciendo, esto es lo que pasó así. ¿Por qué pasó allá y ahora no pasan estas cosas? Hermano, es tiempo de volver, es tiempo de despertar, es tiempo de oír la trompeta que nos dice, aligérense, hey, desen prisa, despierten, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, decía Pablo. Hey, hermanos, hay que ponernos las pilas, hay que ponernos a orar, hay que ponernos a buscar en ayuno y oración al Señor para que esto sea una realidad en el 2023. Y como el Señor dijo, el que esté limpio, que se limpie más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Amén. Bueno, mis estimados oyentes, pues la palabra del Señor, pues hasta aquí va a llegar en este momento. Gracias a cada uno por su atención, por estar pendiente de esta palabra. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda o si hay algún aporte que podría ser de beneficio para todos nosotros y para todos los demás que oyen, ustedes los pueden dejar por escrito ahí en el programa, en la página de la Herrería. Ya saben, nos pueden sintonizar como siempre en Facebook, en YouTube, estamos siempre ahí. Así es que muchísimas gracias. Como les decimos nuevamente, ánimo y estemos siempre pendientes, siempre deseosos de escuchar la palabra. Estemos siempre dispuestos a recibir y busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Si usted conoce la palabra, si usted ha estado por muchos años en una iglesia o poco que haya sido, no importa el tiempo que haya sido para el Señor, no hay tiempo tampoco. El Señor igual puede venir y llenarle con el Espíritu Santo para que así también podamos hablar con autoridad, podamos realmente ser útiles en el cuerpo de Cristo. Amén, así es. Cuando nosotros hablamos acá, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo, puede ser un idioma, puede ser un don de servir. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿no? Ya ustedes lo saben eso. Entonces, si no habla en lengua pero también tiene el don de servir, usted tiene el Espíritu Santo, no se preocupe por eso, que porque no hablo en lengua no voy a ser parte del cuerpo. Sí, lo es, hermano. Nosotros tenemos que ubicarnos bien dónde es que estamos trabajando y a qué Dios nos ha puesto a hacer. Sí, que importantísimo es, les invitamos siempre que escuchen la clase anterior, el domingo pasado, en Promesas Cumplidas. Ahí usted puede ponerse al tanto más o menos. Y todas las otras clases, claro. Clases que hemos dado. Así es de que, hermano, para mí ha sido un privilegio de poder compartir con ustedes. Y esto que ustedes oyen, que esto es repetitivo, pero sí están hablando cosas las mismas. Así hizo el maestro, repetía de diferentes ángulos, les repetía en parábola a toda la gente, a los apóstoles se las enseñaba. Y los apóstoles se quedaban también en cero, no entendían, pero él se las explicaba a ellos. Así que usted no se haga como los fariseos, sino hágase del lado de los apóstoles, porque a usted se la van a explicar. Exacto, a veces miramos el evangelio y el evangelio dice, bueno, pero el evangelio, decimos los 4 evangelios, no, el evangelio es uno. Entonces es repetición de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, vienen hablando lo mismo y como decías, diferentes ángulos, pero la historia es la misma.
Y por eso es que tal vez dicen lo mismo, no, pero no es lo mismo. Yo pienso que entre más nos metemos con el Señor, Él nos va dando más y vamos leyendo entre líneas y el Señor va abriendo nuestro entendimiento. Así es que, mis estimados hermanos, bendiciones. Y nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.